Hola futuros devs, bienvenidos a este nuevo video. Este es el tercer episodio de nuestra serie y curso completo de JavaScript, así es que si no has visto los episodios anteriores te recomiendo que los veas. En esta serie y curso te guiamos desde cero con los fundamentos de programación necesarios para que puedas dedicarte al área del desarrollo de software y convertirte en un desarrollador de software. En este caso nosotros, como podrán ver en el título de este video, estaremos hablando acerca de las condicionales y los operadores. Este es uno de los temas más importantes, por lo que nosotros vamos a realizar tanto teoría como práctica para que puedas ver cómo aplicar cada uno de estos en este maravilloso lenguaje. Bueno, antes de comenzar con el video, te recomendamos que te suscribas a este canal, dejes un comentario de qué es lo que te ha parecido este video. Si algo en el video te pareció interesante, pues coméntanoslo por ahí para que podamos ir realizando más cosas de ese estilo. Y también no te olvides de compartir para que cada vez más personas puedan acceder a este contenido. Bueno, pues ahora sí, comencemos con el video del día de hoy. Bueno, pues como mencionamos, nosotros estaremos hablando acerca de las condicionales y operadores. Entonces, pues vamos a ver exactamente qué es lo que veremos el día de hoy. El día de hoy hablaremos acerca de los operadores aritméticos, los operadores relacionales y los operadores lógicos. Como ya se darán cuenta o como ya habrán escuchado que dije, pues hay diferentes clases de operadores. En muchas ocasiones ustedes verán que se llega a confundir lo que son los operadores lógicos con lo que son los operadores relacionales. Se parecen, pero realmente no son lo mismo, son cosas diferentes. Y por último, nosotros hablaremos acerca de las condicionales, que justamente es la estructura que nos permite gestionar a través de los operadores muchas de las decisiones que nosotros tomaremos en nuestros algoritmos y programas. Nosotros desarrollaremos un algoritmo de forma completa, desde cero, para que vayamos aplicando todos los principios que nosotros hemos ido viendo en series anteriores, principalmente la serie de desarrollo del pensamiento computacional, donde hablamos un poco de estos temas. Entonces, pues comencemos con la pregunta que todos estarán haciendo ahora mismo. ¿Qué son los operadores? Ya vimos que hay diferentes tipos, ya vimos y mencionamos que en general son 3 tipos, pero la pregunta que nos estaremos realizando es, pues exactamente qué son los operadores, porque a lo mejor en alguna entrevista de trabajo que nosotros tengamos, muy comúnmente nos van a preguntar acerca de esto. Entonces, pues vamos a iniciar justamente con la definición. Pues un operador en un lenguaje de programación, por supuesto, hay diferentes contextos en donde podamos ver lo que es un operador, pero específicamente en un lenguaje de programación es un símbolo o un conjunto de símbolos que le dice al compilador o intérprete que realice una operación matemática, una operación relacional o una operación lógica específica y produzca un resultado final. Es decir, un operador le dice al compilador o al intérprete que realice una operación como la que a lo mejor nosotros podemos relacionar, imaginemos matemática. Nosotros sabemos que existen cosas como las sumas, entonces pues ese va a ser una operación matemática. Los operadores son símbolos que le dicen a nuestro lenguaje de programación, si lo vemos de cierta forma, que realicen una operación de alguno de los tipos que nosotros vamos a ver. En específico, nosotros vamos a iniciar con los operadores aritméticos. Los operadores aritméticos son realmente los más sencillos que nosotros podemos ver. Aquí nosotros mencionamos 5 ejemplos de ellos. Quizás puedan existir más operadores aritméticos en algún que otro lenguaje de programación. Quizás nosotros podamos agregar quizás un par de ellos en JavaScript, pero al menos con estos operadores por ahorita nos va a ser de bastante utilidad. Ya después, conforme vayamos avanzando en los episodios, vamos a ir viendo diferentes tipos de operadores que entren dentro de las 3 diferentes categorías. Pero por lo mientras vamos a ver los más esenciales. Ya después, poco a poco iremos viendo los demás. El primero de ellos es el operador de suma. Básicamente aquí es donde nosotros tenemos que entender lo que es un operando. Un operando es una parte de la suma, si lo vemos de cierta forma. Por ejemplo, nosotros podemos ver que aquí nos dice 5 más 9. Un operando
o el operando del lado izquierdo, o el primer operando, si lo vemos de cierta forma, pues sería el operando 5, es decir, el valor con el cual nosotros vamos a combinarlo o compararlo con otro valor y nos dará un resultado. Recordemos que los operadores le dicen a nuestro lenguaje de programación que realice una operación con diferentes valores y nos dé un resultado de esa operación, por supuesto. Entonces, bueno, pues el operador de suma nos dice que vamos a darle dos operadores. Por supuesto, de una forma natural sería 5 más 9, como lo haríamos a lo mejor en una calculadora. Yo estoy seguro que la gran mayoría, o si no es que todas las personas que están viendo este video, habrán utilizado alguna calculadora anteriormente. Por lo tanto, bueno, si ven una calculadora, ponen 5, el operador o el símbolo de suma más y el otro número y bueno, realiza la suma, ¿no? Entonces, en este caso, 5 más 9 nos dará como resultado 14. Por otro lado, nosotros tenemos el operador aritmético de resta, que justamente como su nombre lo indica, nos resta un valor. Toma el primer valor, por ejemplo 10, y toma el segundo valor o el segundo operando y le restaría ese segundo valor al primer valor, es decir, restaría 3 a el número 10, y eso nos daría como resultado 7. Por otro lado, nosotros pudiéramos tener el operador de multiplicación y también el operador de división. Aquí nosotros podemos ver dos ejemplos de ello. Por ejemplo, en la multiplicación 6 por 10 nos da 60, mientras que 50 entre 5 nos da 10. Ese sería el resultado de esas dos operaciones. Aquí tenemos un operador un poco interesante, que es el operador de residuo o el operador de módulo. Los demás operadores yo creo que la mayoría los habrán escuchado. Quizás el operador de residuo o de módulo sea algo que no hayan escuchado anteriormente. Para los que lo hayan escuchado anteriormente sabrán que, por ejemplo, esta operación 10 módulo 3 nos da como resultado 1, indicando que, bueno, pues el residuo entero de la división va a ser un 1. ¿Cómo es que se obtiene ese resultado? Bueno, pues hay que ir a dar una repasada de lo que sería el proceso de división clásico. Por ejemplo, nosotros sabemos que podemos dividir. Bueno, lo que hace este operador es que toma el primer operando e intenta, en este caso sería, intenta dividirlo entre el valor del segundo operando. Por ejemplo, el primer operando es 10 y el segundo sería el 3. Entonces, pues intentaría dividir el operando 1 entre el operando 2, que sería 3. Entonces, intentaría dividir 10 entre 3. Ahora, eso es en una división clásica. Nosotros sabemos que nos saldría pues 3.3. Bueno, 3.3 y un montón de 3, ¿no? Porque, bueno, sabemos que esa operación no es exacta. Ahora, en el caso del operador de módulo o el operador de residuo, lo que hace es que nos calcula justamente el residuo. Por ejemplo, bueno, tradicionalmente nosotros haríamos algo así. 10 entre 3, bueno, pues 3 por 3 son 9. Entonces, bueno, aquí colocaríamos el 9, que sería la multiplicación entre estos dos, y luego se haría la resta, ¿no? 10 menos 1, 1. Y justamente este residuo, el residuo entero, recordemos, debe ser el residuo entero, antes de pasar a la parte de los decimales en la división, es justamente lo que nosotros conocemos como el operador de módulo o el operador de residuo. Ese 1 que nosotros estamos obteniendo ahí como residuo de esa división es lo que justamente nos calcula ese operador. Entonces, bueno, con eso nosotros ya tendríamos ese operador de residuo. Son los 5 operadores básicos. Les recomiendo que, bueno, los vayan practicando. Realmente, bueno, deben de entenderlos. Así que, bueno, pues les recomiendo que practiquen con el operador de residuo. Les voy a poner aquí algunos ejemplos para que los puedan ir calculando y vean cuál sería el residuo de cada uno de ellos. Dejen ahí en los comentarios qué fue lo que encontraron y bueno, pues veamos qué fue lo que encontraron. Bueno, vamos a hacer esa operación. Vamos a poner dos ejemplos. Por ejemplo, algo así. Ahí está.
2 operaciones para poder calcular el residuo. Háganlas manualmente, les recomiendo que vayan viendo cómo es que funciona y más o menos ya sabrán, bueno, una vez que ya agarren práctica en calcular ese residuo, van a darse cuenta que les sale inmediato cuál sería el resultado. Bueno, entonces esos son 2 ejemplos de práctica para que, bueno, puedan practicar con esa operación y realicen el mismo procedimiento que ahorita acabo de realizar para obtener ese 1. Bueno, no en todos los casos dará 1, a veces dará 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ese residuo, bueno, puede ser diferente dependiendo de los operandos que utilicemos. Bueno, pasemos con el siguiente, que son los operadores relacionales. Nosotros vamos a ponerlo en práctica, por supuesto, con JavaScript. Por lo mientras, bueno, vamos a irlos mencionando aquí. Realmente los operadores matemáticos son algo bastante sencillo. Ahorita pondremos algunos ejemplos y algunos ejercicios. Bueno, los operadores relacionales. En general, estos serían los 6 operadores relacionales más importantes. A lo mejor quizás haya alguno que otro por ahí, y más a lo mejor en el caso de JavaScript, pero estos son los básicos que tenemos que entender. El primero de ellos es el doble símbolo de igual. A lo mejor se ve un poco chiquito, pero es un símbolo de igual y otro símbolo de igual. Comentábamos que los operadores pueden ser símbolos o conjuntos de símbolos. Por ejemplo, que son 2 símbolos, igual, igual, pues es un operador. Se le denominaría así, operador. El operador de comparación. Y en específico, este operador de comparación nos indica que va a comprobar si 2 operandos son iguales. Recordemos que los operandos podemos verlo como valores, si 2 valores son iguales. Por ejemplo, aquí intenta comparar que el 5 sea igual a 10. Nosotros sabemos por lógica que el 5 no es lo mismo que 10, no es lo mismo tener 5 manzanas que tener 10 manzanas. Entonces, lógicamente, pues sabemos que eso no es correcto. Por lo tanto, podemos decir que eso es falso. Recordemos que en algunas ocasiones nosotros vamos a realizar operaciones que se van a poder expresar en términos de verdadero o falso. Los operadores relacionales se llaman justamente así porque expresan la relación que existe entre 2 operandos. Por ejemplo, la relación que existe entre 5 y 10 en términos de si son iguales. Y nos da un resultado en términos de algún boolean o de algún booleano. En este caso, pues sabemos que hay 2 opciones, o verdadero o falso. No hay otras 2 opciones ni nada, simplemente son solo 2. No hay 10 opciones ni 20, no, son solamente 2 opciones. O es verdadero o es falso, o se cumple o no se cumple. Nosotros en la serie de desarrollo del pensamiento computacional vimos un poco algunos ejemplos acerca de ello. Por otro lado, nosotros tendremos el operador relacional de desigualdad. Este operador de desigualdad verifica o comprueba si 2 operandos son diferentes. Si 2 operandos son diferentes, entonces va a ser verdadero. Nosotros sabemos que 5 es diferente de 10 y esta operación o esta expresión, si lo vemos de cierta forma, 5, símbolo de admiración igual 10, se expresa como si fuera verdadero o el resultado sería verdadero. Por otro lado, nosotros tendremos el operador de mayor que. Sabemos que es de mayor que. Un pequeño truco aquí para saber cómo nombrarlo. Vean el simbolito. Por ejemplo, se darán cuenta que este operador, el operador de mayor que, está algo así. Ahora, vean el área que ocupa en este lado. Esta área es más grande que el área que está pues, en la esquina, ¿no? Entonces ese es un pequeño truco para que puedan saber qué operador es. Por ejemplo, mayor, porque bueno, el lado de izquierdo, como nosotros lo leeríamos, es mayor que el otro lado. Por ejemplo, mayor que. Por otro lado, el otro operador, que es el que está justamente abajo de ese operador, es el contrario. Entonces, si nos damos cuenta, si lo planteamos desde la misma forma, veríamos que aquí hay poquito espacio y aquí hay mucho espacio. Entonces hacemos la relación, ¿no? Menor que. O lo que debería estar del lado derecho debería ser mayor que lo otro.
Entonces, bueno, ese es un pequeño truco que les comparto para que puedan diferenciarlos fácilmente ahorita. Si es que a lo mejor se confunden porque se parecen mucho, realmente es el mismo símbolo pero volteado. Entonces, bueno, nada más vean de qué lado está la abertura del simbolito y eso será mayor que. Entonces, bueno, el operador de mayor que, comprueba si el operando izquierdo, es decir, el operando del lado izquierdo, es mayor al operando del lado derecho. Por ejemplo, aquí vemos que el 5 se intenta comparar de forma mayor que el número 10 y nosotros sabemos que ese valor 5 es menor que 10. ¿Por qué? Porque bueno, sabemos que 10 manzanas es mayor que 5 manzanas. Entonces eso es un poco de lógica, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es falso. 5 no es mayor que 10. Entonces esa expresión 5 mayor que 10 es falsa. Eso no es algo que se cumpla. Por otro lado, nosotros tenemos el operador de menor que justamente lo que hace es que comprueba si el operando del lado izquierdo es menor al operando del lado derecho. Por ejemplo, vemos que 5 menor que 10 nos dice que es verdadero porque sabemos que 5 manzanas es menor en cantidad que 10 manzanas. Entonces, bueno, 5 menor que 10. Eso es algo verdadero. Por otro lado, nosotros tendremos dos operadores que son prácticamente lo mismo, nada más que bueno, se compara también si algo fuera mayor o igual. Por ejemplo, bueno, tenemos el operador de mayor o igual y menor o igual. Se aplica la misma lógica, solamente que el alcance de la operación podríamos decir que es mayor. Por ejemplo, si yo quisiera comparar 10 es mayor o igual a 10, eso daría verdadero. Mientras que si yo solamente utilizara el operador de mayor que y yo colocara 10 es mayor a 10, eso sería falso. ¿Por qué? Porque bueno, no estoy tomando en cuenta también el valor máximo que pudiera tener, ¿no? Podemos decir de cierta forma que el operador mayor que es, digamos, absoluto, tiene que ser mayor, ya sea por muy poquito. Por ejemplo, 5.00001 es mayor que 5, por ejemplo. Eso, bueno, sí sería verdadero, ¿no? Sin embargo, bueno, si fuera exactamente el mismo valor, 5 mayor que 5, eso sería falso, porque bueno, pues tiene que ser exactamente mayor que, aunque sea por muy poquito, pero tiene que ser mayor que, en el caso del operador de mayor que. Pero en el caso del operador mayor o igual, se toma en cuenta también como el mismo valor. Por ejemplo, si yo tuviera un símbolo, por ejemplo, de mayor o igual e intentara comparar dos números 5, bueno, eso sería algo que sería verdadero. Bueno, algo que se cumpla como en los ejemplos anteriores daría pues el mismo resultado. Por ejemplo, 5 mayor o igual a 10 es falso y 5 menor o igual a 10 es falso. Ahorita pondremos algunos ejemplos para que puedan ir viendo cómo se van aplicando específicamente estas últimas 4 operadores. Bueno, pasemos justamente con ya la parte interesante del día de hoy, que es ir a nuestro editor de código y empezar a trabajar con pues nuestro lenguaje de programación. Aquí algo importante a mencionar es que bueno, yo lo que hice antes de empezar a grabar el video es que coloqué una carpeta que se llama justamente así, topics o temas, pudiéramos ponerle temas, y ahí fui colocando mis archivos de JavaScript. Ahora, ¿cómo es que se trabaja con esto? Porque pues bueno, yo ya tengo topics que está dentro de una carpeta y tengo aquí otros dos archivos. Bueno, aquí lo importante a tener en cuenta es que en el archivo de index.html nosotros estamos trayendo el script de index.js y si nos damos cuenta ese archivo ya no existe. Si yo abriera por ejemplo esto con Live Server, vamos a darnos cuenta que al momento de inspeccionar nos dice bueno que no se encontró el recurso, que falló en cargar el recurso. ¿Por qué? Bueno, pues porque el servidor, es decir, Live Server, nos respondió con que no lo encontró, not found, no encontró el archivo. Entonces, bueno, ahí nos damos cuenta que eso es algo que ha fallado pues en el día de hoy, y eso es porque bueno, pues ya no existe ese archivo. Yo renombré los archivos, los renombré para ya que ustedes no vieran eso, pero aquí simplemente faltaría cambiarle el nombre. Ahora, ¿cómo se trabaja cuando yo tengo una carpeta? Bueno, aquí les recomiendo que utilicen estos simbolitos. Punto diagonal. Punto diagonal indica
en el lugar donde se encuentra el archivo index.html. Sabemos que ese archivo se encuentra dentro de una carpeta que yo creé que se llama JavaScript. Entonces, bueno, todos esos archivos, tanto esta otra carpeta que se llama Topics, se encuentran dentro de esa carpeta en general que se llama JavaScript. Ahora, punto diagonal indica, bueno, de la carpeta en donde nos encontramos. Aquí van a ver que el editor ya nos autocompleta. Vamos a ir a la carpeta de Topics y luego vamos a ir al segundo archivo que se llama condicionales.js. Aquí, para que podamos probarlo, voy a poner un console log para que podamos ver que sí lo ha cargado correctamente y que nos diga, bueno, 02 condicionales, para que veamos que justamente sí nos trae correctamente el archivo. Vamos a ir a nuestro navegador y vamos a darnos cuenta que ya nos está indicando que nos muestra en la consola un mensajito, un registro de que, bueno, pues se mostró el 02 condicionales, indicándonos de que justamente sí hemos traído correctamente el archivo y nuestro index.js pues está yendo hacia esta ruta y está trayendo pues el archivo que se llama justamente así. Dentro de la carpeta topics está trayendo el archivo 02.condicionales.js. Y de esa forma, bueno, pues puede traer el archivo. No se preocupen si tiene espacios, pueden nombrar sus archivos como gusten. Nada más, bueno, tengan en cuenta que en muchas ocasiones el editor pues nos lo va a autocompletar, así que no hay ningún problema. Pueden nombrarlo como ustedes gusten. Bueno, entonces tengo aquí yo mi archivo de condicionales y aquí es donde, bueno, voy a empezar a trabajar. Para ello, bueno, antes de eso, aquí ya voy a quitar este archivo, el de inicio, para que no nos confundamos con ese archivo. Y también voy a quitar este script. Eso ya nosotros lo vimos en sesiones anteriores o en videos anteriores, para que, bueno, ya quede aquí limpio nuestro navegador. Entonces, bueno, vamos a cerrar lo del episodio anterior y vamos a ir a las condicionales. Y ahí vamos a empezar a trabajar. Bueno, para ello lo que nosotros vamos a realizar es, bueno, empezar con los operadores aritméticos. Bueno, vamos a realizar algunas operaciones. Voy a tener aquí dos constantes. Lo voy a manejar como constantes porque realmente no voy a cambiar esos valores. Y vamos a ponerle como número 1. Número 1 va a ser igual, pongamos a número 10. Y vamos a, 100, pongamos el número 100. Y número 2, recuerden que lo manejo como constantes porque no voy a cambiar esos valores. Entonces, bueno, ahí no habrá ninguna operación. No habrá ninguna forma en la que se puedan cambiar, ¿no? Entonces, bueno, el número 2 va a ser el número 5. Ahí está. Entonces, listo. Tenemos dos números, número 1, número 2. No importa si son con decimales, enteros, dos números en general. Y ahora vamos a hacer dos operaciones. Estas operaciones a lo mejor sí pueden cambiar, quizás, pero bueno, por lo mientras lo manejo así, como variables. Entonces, bueno, en suma, aquí es donde nosotros ya vamos a aplicar esos operadores. Por ejemplo, yo voy a querer sumar número 1 más número 2. Realmente no es necesario agregarle tantos espacios. Por ejemplo, nosotros podemos escribir nuestro código algo de esta forma. Realmente eso se puede realizar, o inclusive yo pudiera escribir mi código un poco, digamos, algo así, ¿no? Les recomiendo que sigan algún tipo, digamos, como de orden, para que a lo mejor el código no se vea tan junto. Por ejemplo, a mí me gusta dejar una serie de espacios para que sea mucho más legible, ¿no? Y se vean los operadores y todo. Pero bueno, realmente en JavaScript podemos escribir nuestro código como nos guste. Bueno, en una sola línea, por supuesto. Si esta es una instrucción, tengo que escribir toda la operación pues en una sola línea. Si yo quisiera a lo mejor realizar algo como de este estilo, veríamos que a lo mejor puede ser que no funcione correctamente. Entonces, bueno, en esta operación sí funcionaría sin ningún problema, pero en alguna que otra operación, si le damos como saltos de línea o algo así, a lo mejor no funciona correctamente. Bueno, ya tenemos esa suma. Entonces, bueno, vimos que realizar ese tipo de operación pues es realmente bastante sencillo. Entonces, bueno, voy a realizar el console log de la suma. Aquí, bueno, vamos a realizar la otra operación, que en este caso pues sería la operación de resta. En este caso, bueno, ¿cuál sería la diferencia? Pues que
utilizamos el símbolo de operador que nosotros vimos, el de menos o el guión. Utilizamos un guión y eso nos indicaría un menos. Ahí, bueno, depende un poco de su teclado, cómo es que saquen el guión, pero bueno, pueden buscarlo en su teclado y colocar guión y sería la resta. Bueno, coloquemos ahora la multiplicación. Va a ser igual a número 1 por número 2. Y vamos a ver qué es lo que nos obtiene esa multiplicación. Listo. Y por último, bueno, aquí también podemos darle un poco de saltos de línea para que a lo mejor se vean un poco de mejor forma. Y por otro lado vamos a colocar la división, que va a ser igual a número 1 entre número 2. Y bueno, también vamos a utilizar un console log de la división. Y bueno, por último, nosotros vamos a utilizar el operador de módulo o residuo. Podemos colocarlo así como residuo. Y bueno, esto va a ser número 1 por ciento número 2. Aquí vamos a tener algo curioso, y es que el residuo va a ser 0, porque bueno, 10 entre 5 pues es una operación que es, digamos, exacta. Por ejemplo, si yo divido 10 entre 5, bueno, 100 entre 5, sabemos que es 20 y no hay ningún residuo porque es una división exacta, y no habrá residuo en general. Entonces yo voy a cambiar un poco aquí el número 2 para dividirlo entre 6. Sabemos que 100 entre 6 no es exacto, entonces bueno, aquí nosotros veremos cuál es ese residuo. Listo, entonces ya tenemos las operaciones aritméticas básicas. Vamos a ir a nuestro navegador para que podamos ver, bueno, cada una de ellas y veamos qué es lo que nos indica. Y entonces, bueno, aquí nosotros podemos ver que nos va lanzando registros del archivo. Por ejemplo, en la línea número 7 nos sacó este 105. Entonces vamos a nuestra línea número 7 y aquí está, que sería el de la suma. Nosotros podemos mostrar los resultados quizás de una mejor forma. Yo puedo en el console log mostrar varias cosas. Por ejemplo, yo también puedo mostrar un texto, por ejemplo, que me diga suma, algo así. Y ahora nosotros notaremos que hay un problema y nos dice que bueno, pues si yo quiero mostrar la suma y que me muestre con un mensajito, me dice, bueno, no entiendo qué está pasando aquí, y me dice que espera que nosotros le pasemos una coma. ¿En dónde? Aquí. Nosotros podemos colocar algo así, un valor, por ejemplo, suma, coma y el valor que nosotros queremos mostrar. De esa forma, en la consola aparecerá en un formato un poco más interesante para que podamos saber, bueno, cuál fue el resultado, ¿no? Entonces nos damos cuenta que justamente se realiza la operación que nosotros queremos. Suma, que es el resultado de sumar 100 más 5, sería 105. Y pues bueno, es correcto. Voy a realizar lo mismo para cada uno de ellos, para que bueno, podamos irlo viendo de mejor forma. Por otro lado, bueno, tenemos la multiplicación. La división va a ser otra operación que podemos realizar. Y por último, nosotros vamos a tener la... bueno, aquí me faltó cambiarle residuo. Ahí está. Sería el residuo. Perfecto. Entonces, listo. Nada más lo único que nos faltan son los dos puntitos para que se vea ya bien todo. Perfecto, entonces ya tenemos los console log para cada uno de ellos. Ya podemos mostrarlos en un formato un poco más interesante, y aquí nos irá diciendo pues, el resultado de cada uno de ellos. Por ejemplo, la suma 100 más 5 es 105, la resta 100 menos 5 es 95, la multiplicación 100 por 5 es 500, la división es 20, es exacta, no hay punto decimal, y el residuo, aquí nosotros hicimos un poco de trampa porque bueno, colocamos 6, y de esa forma bueno, pues vemos que se cambia un poco el resultado, ¿no? Pero bueno, al menos vemos que nos sale un residuo ya de 4. ¿Por qué? Bueno, vamos a hacer aquí la operación para que la podamos ver. Entonces sabemos nosotros que si dividimos 100 entre 6, la operación que se tendría que realizar sería algo así, ¿no? Sabemos que esto 10, bueno, 10 entre 6 es 1 y nos sobran 4. Ahora nosotros haríamos aquí la división. Por ejemplo, bajaríamos el 0 y sería, bueno, buscar un número que multiplicado por 6 no se pase de 40. En este caso pues sería 6. No sería 6 por 6, 36. Y entonces, bueno, aquí sabemos que se haría la resta. 40 menos 36 y el residuo es 4. Porque si no, luego ya pasaríamos a la parte de los
números con punto decimal, ¿no? Entonces, bueno, aquí tendríamos el residuo de 4. Bueno, el residuo de 100 entre 6 sería de 4. Bueno, entonces ya tenemos ahí el residuo, vemos que lo calcula correctamente, así que no hay ningún problema. Tenemos ya todo correctamente establecido. Entonces, bueno, esas son operaciones aritméticas. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero hacer una operación un poco más compleja? Bueno, ahorita nosotros lo vamos a comentar. Bueno, vamos a ir a nuestro... Bueno, aquí si se dan cuenta ya tengo abiertas algunas páginas que son algunos de los ejercicios que vamos a realizar. Entonces, bueno, vamos a pasar con lo siguiente, que son los operadores relacionales. Para poder utilizarlos y aplicarlos correctamente, es que nosotros vamos a tener que hacer uso de lo que conocemos como condicionales. Entonces, ahorita vamos a regresar aquí y vamos a aplicar cada uno de ellos. No se preocupen, pueden regresar al video si es que a lo mejor se olvidan de ellos, tomar una captura y luego, bueno, hacer algo con ellos. Y bueno, vamos a irlos aplicando. Pero por lo mientras vamos a ver los operadores lógicos, que bueno, en específico aquí les comentamos 3. El primero de ellos es el operador lógico AND. Esos operadores lógicos ya se vieron anteriormente en la serie de desarrollo del pensamiento computacional, sobre bueno, cómo se tratan y de dónde vienen. Pero bueno, en este caso los vamos a comentar. Básicamente nos permiten aplicar lógica booleana o aplicar operaciones que tengan que ver con condiciones. Por ejemplo, el operador lógico AND nos indica que si ambos operandos son verdaderos, la expresión es verdadera. Bueno, aquí de hecho lo escribí mal, operados, operandos sería. Y bueno, pues aquí podemos notar que nos da toda la expresión completa. Ya vemos que esto es algo un poco más complejo, pero ahorita vamos a ver cómo se trata. Primero vemos que nos dice 5 menor a 10. Nosotros sabemos que 5 es menor que 10. Por lo tanto, sabemos que esto en específico va a ser verdadero. Ahora, nosotros tendremos otra operación u otro operando. Todo esto pues sabemos que es una operación, entonces podemos verlo como de cierta forma como que estamos realizando una operación que luego adentro va a tener otras dos operaciones, ¿no? Porque bueno, vamos a tener 5 menor a 10 y esa es una operación, que ese operando también va a ser una operación, ¿no? ¿Cómo es que el lenguaje lo va a reducir? Bueno, pues va a reducir cada una de esas partes, va a resolver esto y luego va a unirlo con la otra parte. Entonces nosotros sabemos que 6 también es menor a 10. Entonces bueno, eso se cumple. ¿Y qué nos dice el operador lógico AND? Bueno, pues nos indica que si ambos operandos son verdaderos, nos damos cuenta que aquí ambos son verdaderos, entonces toda la expresión, es decir, todo esto, será verdadero. Eso es lo que nos indica el operador AND. Si alguno de ellos fuera falso, imaginemos que aquí nosotros, en lugar de tener un 6, tuviéramos un 11. Entonces, ¿qué indicaría? Bueno, esto sería verdadero y esto sería falso. Y eso no hace que se cumpla todo esto. El operador AND nos indica explícitamente que si ambos o todos los operandos que nosotros tengamos son verdaderos, entonces toda la expresión es verdadera. Si eso no se cumple, entonces sería falso. Entonces en este caso, una parte sí se cumple, pero la otra no. Entonces todo ya se tacharía, toda esta expresión se tacharía como falsa. En la serie de desarrollo del pensamiento computacional, nosotros vimos, bueno, las tablas de verdad y vimos, bueno, cómo se aplican y todo ello. Aquí, bueno, nosotros ya comentamos un poco la lógica que existe detrás de ello, pero ahí pueden verlo de forma completa. Por otro lado, nosotros tenemos el operador OR. Se ve quizás un poco gracioso cómo se ve ese operador, pero son solamente dos palitos. Aquí tienen muy poquito espacio, entonces a lo mejor se ve un poco raro, pero son dos palitos. Y esos dos palitos se conocen como pipe. Y bueno, busquen en su teclado algún simbolito que sea así, un palito. Se parece como al símbolo de admiración y a veces está junto al símbolo de admiración. Pero bueno, nada más es el palito. Palito en forma vertical, dos juntos de ellos y bueno, hacen el operador OR. Bueno, en este caso vamos a darnos cuenta que el operador OR nos indica que si alguno, con que uno de los operandos sea verdadero, toda la expresión se tratará como verdadera. Por ejemplo, analicemos esto. Esto nos dice 11 es menor a 10. Bueno, sabemos que esto es falso. Entonces, bueno, por ahorita no se ha cumplido.
Y luego nosotros analizamos el segundo operando. 6 es menor a 10. 6 es menor a 10, sí. Nosotros sabemos que 6 sí es menor a 10. Entonces eso es verdadero. ¿Y qué es lo que nos dice el operador lógico OR? Bueno, nos dice que si alguno de los operandos es verdadero, pues toda la expresión se tachará como verdadera. Si nosotros, por el contrario, nosotros tuviéramos aquí un 12, imaginemos que no tenemos un 6 y tenemos un 12, 12 es menor a 10, nosotros sabríamos que esa operación es falsa. Por lo tanto, aquí no se cumple esa expresión que nos dice que, bueno, si alguno de ellos es verdadero, todo se marca como verdadero. En este caso nos dice que, bueno, pues ninguno de ellos es verdadero, por lo tanto, toda esta expresión se marcaría como falsa, o pues incorrecta, o desactivado, como pudiéramos nosotros decirlo. Y por otro lado, nosotros tenemos el operador lógico NOT, indicando la negación de alguna operación. Por ejemplo, lo que nos indica es que se invierte el valor de verdad de la expresión. Por ejemplo, nosotros sabemos que esta expresión, 5 es menor a 10, es verdadero. Pero cuando nosotros tenemos el operador lógico NOT, nos indica que el resultado de cierta expresión se invierte. En este caso, si esto es verdadero, como nosotros tenemos el operador NOT, que es el símbolo de admiración, nada más un símbolo de admiración, por ejemplo, en esta operación, nosotros veríamos que este verdadero, a través del operador NOT, se convertiría en falso. Entonces esta expresión daría el resultado de falso. Esa sería la operación utilizando el operador lógico NOT. Es realmente bastante sencillo. Simplemente si va a salir verdadero, bueno, lo invierte a falso. Bueno, entonces ya tenemos los operadores lógicos, que bueno, son algo pues realmente sencillo, pero bueno, nosotros lo comentamos para que puedan tener todo el conocimiento completo. Y bueno, pues pasamos con la siguiente parte, que son las condicionales. Estos operadores, tanto lógicos como relacionales, se aplican en esta estructura de los lenguajes de programación. ¿Qué es una condicional? Que es algo que seguramente se estarán preguntando. Bueno, pues una condicional son algo que nosotros conocemos como parte de las estructuras de control de los lenguajes de programación. Podemos verlo como un comando o una instrucción que nos permite tomar decisiones. Justamente es eso. Las condicionales son parte de lo que conocemos como las estructuras de control de los lenguajes de programación y nos permiten tomar decisiones. O podemos decir que en específico son comandos o instrucciones que nos permiten tomar decisiones. Esa sería la definición. Son comandos o instrucciones que nos permiten tomar decisiones. Estas decisiones alteran el flujo del programa a partir de condiciones. Yo puedo definir condiciones, por ejemplo, a partir de que cierto valor tenga cierto resultado, sea igual a cierta cosa, yo puedo aplicar una condición que altere el flujo de mi programa. Nosotros en la serie de desarrollo del pensamiento computacional vimos algunos ejemplos de cómo se puede aplicar esto. Aquí nosotros vamos a profundizar ya un poco utilizando algún lenguaje de programación. Entonces, bueno, pues nosotros vamos a poder ver cómo es que se alteran el flujo de nuestro programa a partir de esas condiciones, que se expresan en términos de algo que sea verdadero o algo que sea falso. Entonces, bueno, a partir de si algo es verdadero o falso, nosotros alteraremos las decisiones que vayamos tomando. Bueno, vamos a plasmar todo ello en nuestro lenguaje de programación y vamos a ir viendo, bueno, cómo realizar todo ello. Entonces pasemos a la parte de las condicionales y ahí es donde aplicaremos pues los operadores relacionales y los operadores lógicos. Bueno, para ello lo que vamos a realizar es, bueno, pues primero la sintaxis. Bueno, aquí yo ya tenía declarado la sintaxis para que la podamos analizar. Un ejemplo, pues, en JavaScript. Principalmente, bueno, la sintaxis es realmente sencilla. Sigue un poco la sintaxis del console log. Dentro de los paréntesis, nosotros ponemos algún valor o alguna operación que queremos que se resuelva a términos de verdadero o falso. Para, bueno, pues, que a partir de ello se tome la decisión de si continuar con la ejecución o realizar algo. Por ejemplo, bueno, en lo que estamos viendo aquí nos dice, bueno, sea la variable edad igual a 5.
nosotros tenemos la palabra let o la palabra reservada let, que nos indica que estamos declarando una variable que se va a llamar edad y que va a contener el valor de 5. Luego nosotros aplicamos una condición y nos dice, bueno, si nosotros conocemos un poco de inglés, esto se nos hará muy natural de leer. Por ejemplo, si la edad, nosotros sabemos que este operador menor que significa que pues la edad debe de ser menor que 18. Entonces, bueno, nos indicaría que nos muestra un mensajito que nos dice, bueno, eres menor de edad. Es lo que se conoce como el caso verdadero. ¿Eres menor de edad? Ok, está bien. Por otro lado, nosotros tendremos el else, que si nosotros sabemos un poco de inglés, significa si no. If significa si, como de alguna condición. Por ejemplo, si sacas buenas calificaciones, bueno, pues te vamos a comprar algo, ¿no? Como cuando sus padres le decían algo así. Y por otro lado, el else, que significa si no. Es decir, si no se cumple esto, es lo que nos indicaría el else. Bueno, entonces lanza un mensajito que diga, bueno, pues eres mayor de edad. Porque bueno, si no eres menor de edad, bueno, pues entonces eres mayor de edad. No hay, digamos, como otra alternativa, ¿no? Eso es algo que nosotros debemos de tener en cuenta. Ahora, este ejemplo se puede trasladar de diferentes formas. Aquí nosotros vamos a ir viendo esas variaciones y veremos, bueno, cómo irlo realizando. Bueno, pongamos en nuestro código esas condicionales para que, bueno, la apliquemos. Entonces, bueno, coloquemos algún valor, por ejemplo, ese valor de 5 y coloquemos, bueno, pues esa condición, ¿no? Si edad es menor a 18, entonces lo que vamos a hacer es lanzar un console.log que nos indique, bueno, pues eres menor de edad, ¿no? Eres menor de edad. Ahora, bueno, esto vamos a expresarlo como, bueno, en el caso de que esto no se cumpla, si edad es mayor a 18, entonces, bueno, pues vamos a mostrar este mensajito, ¿no? Por ejemplo, eres mayor de edad. Listo, si esto no se cumple, que edad sea menor a 18, es decir, ahorita veremos en dónde se encuentran esos valores. Bueno, ya nosotros vamos a analizar pues el funcionamiento, vamos a ver qué es lo que nos lanza en la consola y veremos qué nos dice, bueno, eres menor de edad. Ahora veamos qué sucede si yo coloco otro valor diferente, por ejemplo la edad 50. Bueno, coloquemos 50, guardemos el archivo, muy importante guardar el archivo para que lo veamos refrescado en nuestro navegador y veremos qué nos dice, eres mayor de edad. Perfecto, entonces vemos que funciona correctamente. Si esto no se cumple, entonces entraría el caso del else o el si no y bueno, entraríamos a ejecutar esto. Aquí ustedes seguramente ya se habrán dado cuenta de algo y es que si esto se cumple, el código que nosotros tenemos en estas llaves es lo que nosotros denominamos como un bloque de código. Ese bloque de código se ejecutará. Si esto no se cumple, entonces este bloque de código es como si no existiera y bueno, simplemente se ejecutaría el console.log. Eso es lo que nos indica, pues bueno, las llavecitas. Las llaves, que es el simbolito que estamos viendo ahí, nos indican bloques de código. Y esos bloques de código, pues bueno, son cosas que nosotros podemos realizar a partir de esta condición. La condición que vemos justamente acá. Bueno, esa es la sintaxis que nosotros podemos aplicar. Ya nos dimos cuenta de algo y es que aquí nosotros tenemos que pasarle un boolean. Muy importante, la condición o la estructura es que, bueno, tenemos un if y dentro tenemos que pasar un boolean, es decir, un verdadero o falso. Toda esta expresión o toda esta operación se va a resolver, recordemos, a verdadero o falso. Entonces, bueno, lo que va a hacer JavaScript es que va a realizar toda esta operación y va a decidir si esto es verdadero o falso. Y bueno, pues nos va a devolver el valor de boolean. De hecho, si nosotros hacemos un console.log aquí, podemos ver si algo fue verdadero o falso. De hecho, podemos colocar esta operación y ver cuál es el resultado explícito de esto. Bueno, vamos a colocarlo también aquí para que lo veamos. O inclusive podemos, bueno, si yo no quiero colocarlo algo así, puedo colocarlo afuera. Algo así. Listo, para que podamos ver cuál es el resultado de esto. Y vamos a darnos cuenta que, bueno, falso. Por ejemplo, edad, que tiene el valor de 50, ¿es menor a 18? No, no es menor a 18. 50 no es menor a 18. Entonces, bueno, vemos que nos dice que es falso.
Y esto, todo lo que vemos aquí, es como si fuera falso, o un false, como lo haríamos en JavaScript. Y como esto es falso, como esto no es verdadero, espera JavaScript que esto sea verdadero para que nosotros podamos realizar esto de aquí. Si esto es falso, bueno, pues entonces nosotros vamos a entrar dentro del else. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta eso. Si esta expresión nos da un resultado verdadero, entonces, bueno, ejecutaríamos este bloque de código. Si no, entonces ejecutaría el bloque de código del else. Aquí algo muy importante a tener en cuenta es que no es necesario tener el bloque else. De hecho, yo perfectamente puedo tener un if, nada más así, y sin tener el bloque else. No es estrictamente obligatorio, pero en muchas ocasiones nosotros lo tendremos. Al menos al inicio es bueno que nosotros tengamos el else para que podamos hacer esa asociación de que, bueno, ¿qué pasa si yo no cumplo con ese requerimiento? Imaginemos, ¿no? Bueno, entonces aquí nosotros podemos ver que nos dice, bueno, eres mayor de edad, porque bueno, esto es falso. Y por lo tanto, bueno, pues esto se cumple como que pues entraría en el else y ejecutaría este bloque de código indicándonos que somos mayores de edad. Ahora, ¿qué pasa si yo coloco 18? Aquí, bueno, hagan un poco sus apuestas y díganos qué es lo que creen que va a suceder. Hagan la lógica que ustedes creen que se cumpla. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede, ¿no? Entonces, bueno, aquí un poco de spoiler nos va a decir, bueno, eres mayor de edad. ¿Por qué nos va a decir eres mayor de edad? Bueno, comprobémoslo. Y bueno, pues nos va a decir justamente, eres mayor de edad. ¿Pero por qué nos dice eso? Bueno, pues analicemos lo que estamos escribiendo. Les recomiendo, esa es una de las recomendaciones, vayan diciéndolo en voz alta. Esto todo se puede leer como si lo dijéramos en español, o como si lo dijéramos con propias palabras, ¿no? Por ejemplo, bueno, define una variable que sea edad, que tenga el valor de 18. Luego, pregunta si edad es menor a 18. Si edad es menor a 18, entonces ejecuta este bloque de instrucción. Si no, si edad no es menor a 18, entonces ejecuta este segundo bloque de instrucciones. ¿Qué significa eso? Bueno, aquí seguramente muchos ya se habrán dado cuenta. Si edad es menor a 18, sabemos que edad, recordemos, ahorita lo mencionábamos, el operador menor o igual nos indica, bueno, si algo es estrictamente menor que otra cosa, entonces márcalo como verdadero. Si los resultados son iguales, entonces no se va a marcar como verdadero y se va a marcar como falso. El menor o el operador de menor no toma en cuenta cuando los valores son iguales. Tiene que ser estrictamente menor. Por ejemplo, si edad fuera 17.99, algo así, eso es estrictamente menor que 18 y por lo tanto eso sería verdadero. 17.999999 es literalmente un poquito menor que 18 y entonces eso lo toma como que es verdadero, pero tiene que ser forzosamente menor, aunque sea por muy poquito, pero menor. Eso se cumple como verdadero y nos dice que bueno, eres menor de edad. Ahora, si nosotros tenemos 18, ahí es donde el operador menor que, digamos como que no cumple totalmente con su función. Al menos ahorita sí está cumpliendo y por eso nosotros expresamos esto de esta forma. Pero bueno, nosotros sabemos que, bueno, en muchos países la edad para que una persona se considere mayor de edad es de 18, ¿no? A partir de 18 y 0,1 segundos, pues se supone que ya eres mayor de edad, ¿no? Entonces, bueno, pues podemos decir que, bueno, si tiene 18 años, pues debe de ser mayor de edad, ¿no? ¿Cómo es que funciona eso? Bueno, pues sabemos que edad 18 es igual a 18. Entonces sabemos que esta expresión, porque utilizamos el operador de menor que, va a salir falso, porque, bueno, lo que tengamos del lado izquierdo tiene que ser estrictamente menor que lo que está en el lado derecho. Entonces sabemos que esto va a salir falso. Por lo tanto, sabemos que no es menor de edad, porque bueno, esta expresión es falsa. 18 es exactamente igual a 18, no es menor. Por lo tanto, bueno, sabemos que nos va a lanzar un console log donde nos diga, bueno, pues eres mayor de edad. Y es lo que estamos viendo aquí. A partir de 18 ya eres considerado mayor de edad. Ahora, recordemos que esta expresión puede cambiarse. Por ejemplo, nosotros podemos utilizar el operador contrario. Menor, bueno, en este caso sería mayor o igual, bueno, mayor a 18 sería el operador.
Analicemos qué sucede con ese operador. Yo puedo colocar mayor a 18. Ahora, aquí analicemos qué es lo que estamos realizando, porque bueno, tenemos que analizar qué es lo que está pasando aquí. Yo cambié el operador mayor a 18, es decir, invertí esta condición. Si yo invierto la condición, tengo que invertir pues las operaciones que yo voy a realizar. Por ejemplo, si edad es mayor a 18, ¿qué pasa cuando alguien es mayor de 18? Bueno, pues tiene la mayoría de edad, ¿no? Entonces aquí es donde se cumple que tenemos que invertir las operaciones. Por ejemplo, si edad es mayor a 18, bueno, entonces eres mayor de edad. Por otro lado, else, si no eres o no tienes más de 18, entonces bueno, pues eres menor de edad. Listo, en ambos casos funcionaría, ya sea que nosotros lo realicemos de esta forma o lo realicemos de esta otra forma, bueno, pues va a dar el mismo resultado. Por ejemplo, aquí nos dice, eres mayor de edad en el primer caso y en el otro nos dice, bueno, eres menor de edad. ¿Por qué está pasando eso? Bueno, pues en teoría nos debería dar el mismo resultado, ¿no? Porque hicimos el cambio, invertimos las operaciones, pero aquí no basta en muchas ocasiones con simplemente invertir las operaciones. Tendremos que aplicar lógica específica a un caso específico. ¿Por qué? Bueno, pues porque analicemos qué es lo que está pasando aquí. Si edad es mayor a 18, recordemos, estos operadores mayor que y menor que son estrictamente, digamos, relacionales, o se relacionan de forma estricta. Porque, bueno, tiene que ser específicamente mayor que. Por ejemplo, si yo tuviera 18.0001, eso ya cumple con que es mayor a 18. Por muy poquito, pero cumple con que es mayor a 18. Entonces sabemos que eso se cumple y en ambos casos nos dice, bueno, eres mayor de edad. Ahora, ¿cómo puedo hacer para que se cumpla cuando aún tengo 18 años de edad exactos, ¿no? Porque yo no quiero colocar 18.00001 para que eso funcione. Sino que lo que yo quiero que se haga es que también se contemple la edad cuando es 18. Ahora, ¿qué tendría yo que realizar aquí si quisiera dejar ese operador? Bueno, pues colocar 17. Si tienes mayor que 17 años, bueno, si tu edad es mayor a 17 años, bueno, entonces eres mayor de edad. Y eso cumpliría y en ambos casos funcionaría. Pero esto tiene un problema. Sí funciona, pero tiene un problema. Y es que, ¿qué pasa si yo coloco 17.5? Todavía no soy mayor de edad. Todavía pues tengo 17 y medio. Literalmente pues todavía no soy mayor de edad, ¿no? Todavía no cumplo esos 18. Pero eso ya pasaría como que soy mayor de edad. ¿Por qué? Porque 17.5 es mayor que 17. Entonces, ¿cómo tendría que resolverlo? Bueno, si quisiera dejar solamente su operador, tendría que colocar como 17.99999 para que, bueno, cuando alguien coloque 18, bueno, pues funcione, ¿no? Otra forma de resolver eso, ya vimos que es muy largo de resolver eso y hay que pensar en muchas situaciones. Para eso es que nosotros tenemos el mayor o igual. Nosotros podemos dejarlo en 18. Aquí vamos a dejarlo en 18. Y vamos a colocar el operador de mayor o igual. Y recordemos que el operador de mayor o igual también contempla cuando los valores son iguales. Es decir, que ya sea que nosotros tengamos 18 o tengamos 18.00001, nosotros vamos a ser mayores de edad. ¿Qué pasa si yo tengo 17.999999? Bueno, pues ahí ya no cumple como que es mayor o igual, porque bueno, justamente 17.9999 es menor a 18. Literalmente es menor de 18, solamente hasta que sea 18 o más. Es cuando nosotros entraríamos en esta condición. Bueno, y ahí nosotros veremos que ya nos da el resultado correcto. Entonces recordemos, muy importante, que pensemos en qué es lo que estamos realizando. Lean cada una de esas instrucciones, analicen las operaciones que se están realizando aquí, leanlas en voz alta. Nosotros en la serie anterior del desarrollo del pensamiento computacional vimos qué cosas pueden hacer si es que tuvieran algún problema o algún error. Entonces, bueno, vean toda esa serie porque sí da consejos bastante buenos. Entonces, bueno, pues ya vimos el porqué de cada una de las operaciones que podemos realizar. Ya vimos varias formas de realizar lo mismo. Esta operación, si lo vemos de cierta forma, pues es exactamente lo mismo que aquí. Solamente que, bueno, pues utiliza en la condición algo diferente.
pero bueno, realizan el mismo procedimiento. Aquí ya nos dimos cuenta que en una simple operación para verificar si algo es mayor que otra cosa, podemos resolverlo de muchas maneras. Entonces, bueno, como tal, puede ser que no haya una forma correcta de realizarlo, solamente hay formas que son más elegantes y quizás en algunas formas un poco más óptimas, pero bueno, son formas de resolver el mismo problema. Bueno, eso es en cuanto a los operadores lógicos. Nosotros podemos tener cosas como los operadores. Bueno, esos son los operadores relacionales, no los confundan. De hecho, justamente ahorita mencionábamos que no deben de confundirlos los operadores relacionales con los operadores lógicos. Los operadores relacionales son como estos: mayor que, mayor o igual. Si algo es igual, es decir, el operador de igual igual. Compara si dos valores son iguales. Entonces, bueno, pues nosotros pudiéramos verificarlo, ¿no? Por ejemplo, aquí podamos añadir otra condición para, bueno, ir aplicando esos operadores. 18, por ejemplo, bueno, pues nos dice un mensajito que nos diga, bueno, acabas de cumplir 18, ¿no? Imaginemos. Listo. Entonces, bueno, por ejemplo, si la edad es exactamente igual a 18, entonces, bueno, lánzanos un mensajito que nos diga, ok, acabas de cumplir 18. Aquí no tenemos un else ni nada, simplemente sí, la edad es igual a 18. Entonces, bueno, acabas de cumplir 18. Muy importante que en este operador no nos confundamos y coloquemos nada más un símbolo de igual, porque recordemos, lo vimos en el episodio anterior, cuando nada más tenemos un símbolo de igual significa que es el operador de asignación. Entonces yo estaría cambiando edad para que ahora sea 18. Y no, yo quiero compararlo. Entonces utilizo el operador de igualdad y listo, que es igual, igual, dos símbolos de igual. Listo, vemos que nos dice, acabas de cumplir 18, eres mayor de edad, es correcto, y acabas de cumplir 18 años. Bueno, entonces así es como nosotros vamos a ir aplicando los operadores relacionales. Aquí es donde entramos a la parte, ahora sí, de los operadores lógicos. Bueno, nosotros vamos a poder aplicar diferentes condiciones justamente con esos operadores lógicos. Por ejemplo, nosotros vamos a aplicar una condición o un ejemplo que es de hecho bastante popular dentro de los lenguajes de programación. Es en relación a un ejemplo de cosas que son peludas y cosas que son grandes. Grande y peludo es algo que nosotros podemos ir analizando, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener dos variables. Por ejemplo, grande, que va a ser por ejemplo, true. Y aquí nosotros vamos a ir aplicando algunas cosas. Y por ejemplo, vamos a tener algo que sea peludo. Listo. Entonces vamos a tener aquí true también. Vamos a dejarlo por ahorita en true. Y vamos a ir aplicando una toma de decisiones para que, bueno, podamos ir analizando cómo irlo resolviendo. Bueno, entonces empecemos a añadir algunas condiciones. Por ejemplo, bueno, si eres grande y peludo. Ahora, recordemos, algo muy importante aquí es que nosotros podemos aplicar operadores. Por ejemplo, yo pudiera colocar algo así, como grande es igual a true y peludo es igual a true. Pudiéramos colocarlo de esa forma. Pero recordemos que esto por defecto ya es un boolean. Entonces yo no necesito colocar algo pues directamente de esta forma. Por ejemplo, grande es igual a true y peludo es igual a true. Nosotros sabemos que eso ya es un boolean por defecto. Esta comparación es redundante. Eso es algo muy importante a tener en cuenta. Cuando las operaciones ya son un boolean, no es necesario que nosotros realicemos esto. Por ejemplo, es igual a true. Nosotros podemos dejarlo así, ya sabemos que esto es true y es verdadero, ¿no? O lo mismo que con este valor. Entonces, bueno, si es grande y peludo, bueno, nosotros sabemos que las cosas grandes y peludas pues son de diferentes cosas. Recuerdo que el ejemplo original es algo así como, bueno, eres un oso. Bueno, si eres grande y peludo, bueno, pues eres un oso. O es un oso, ¿no? Si algo es grande y peludo, pues es un oso. Es un oso. Un oso pues es grande y peludo, bueno, pues cumple como que es un oso, ¿no? Nosotros vamos a tener otra condición. Bueno, ¿qué pasa si no es grande y peludo? ¿Eso qué significaría? Bueno, si recordemos, el AND nos indica, bueno,
que se deben de cumplir ambos, que debe ser grande y que debe ser peludo, ¿no? Ahora, aquí nosotros analicemos algo, y es que yo puedo aplicar estas condiciones de esta forma. Porque bueno, sabemos que hay 4 posibilidades, ¿no? Que sea grande y que sea peludo, que sea grande y que no sea peludo, que sea peludo pero que no sea grande, es decir, que sea pequeño, y que no sea ni grande ni peludo, que sea pequeño y pues sin pelo, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí nosotros vamos a poder analizar esas 4 alternativas, ¿no? ¿Por qué son 4? Bueno, porque hacemos la combinación de estas dos opciones, grande y peludo. Si algo es grande y peludo, pues es un oso. Si algo es grande y no es peludo, recordemos que tenemos la operación de no peludo o el operador not. Not indica que lo que nosotros tengamos aquí se va a revertir. Por ejemplo, si peludo es verdadero, entonces aquí va a ser falso. Entonces, bueno, recordemos que el AND nos indica que algo debe de ser. Bueno, los dos operandos deben de ser verdaderos para que todo esto se marque como verdadero y se cumpla, pues que se ejecute este bloque de código. Entonces, bueno, tenemos grande y peludo. Y bueno, grande y no peludo. Si es grande y no peludo, entonces, bueno, vamos a colocar un console.log que nos diga algo que no sea grande y peludo. Yo voy a colocar, eres un humano. Los humanos, pues bueno, sí tenemos pelo, pero tampoco peludos como un oso. A lo mejor no, pero bueno, por eso lo manejo así, como un humano, ¿no? Es grande, sí, pero no es peludo. Entonces, bueno, pues podemos irlo ahí comentando. Por otro lado, bueno, vamos a tener otras condiciones. En este caso serían 4, como comentábamos, ¿no? Haciendo la combinación de esas dos opciones, ¿no? Grande y peludo, ambos que sean verdaderos, que sea grande pero que no sea peludo, que no sea grande pero que sí sea peludo, y que en ambos casos sea falso, ¿no? Que no sea grande ni peludo. Entonces, bueno, si algo no es grande, pero sí es peludo, recordemos el not, se puede leer algo así como no es grande y es peludo. Entonces, bueno, vamos a mostrar un mensajito que nos indique, bueno, pues que es algo no grande y peludo, ¿no? Por ejemplo, es un gato. Nosotros sabemos que los gatos pues son pequeños, pero son peludos, bueno, algunos de ellos. Entonces, bueno, pues nosotros podemos ahí irlo analizando. Y por otro lado, vamos a tener la cuarta opción, ¿no? Por ejemplo, si no es grande ni tampoco es peludo, entonces, bueno, pues vamos a colocar un console.log que nos indique que pues es un gato pelón. Es un gato sin pelo. Es un gato sin pelo. Listo. Entonces ya tenemos las 4 alternativas. Por ejemplo, nosotros podemos hacer algo así. Añadir varias condiciones. Solamente que aquí hay algo que mencionar. Y es que, bueno, pues estas opciones funcionan. Nos van a funcionar. Pero bueno, vamos a tener que ir... podemos mejorar. Bueno, vamos a darnos cuenta que nos lanza en la consola que es un oso. ¿Por qué? Bueno, porque grande y peludo ambos son true. Ahora veamos qué sucede si yo coloco peludo en false. Bueno, coloquémoslo en false y nos dice, bueno, eres un humano. Ok, es correcto, nos dice que somos un humano, ¿no? Somos grandes, pero no somos peludos. Ok, bien. ¿Qué pasa si colocamos ahora grande en true? No, grande sería false, ¿no? Y peludo en true. Es decir, no es pequeño y es peludo. Y bueno, nos dice que es un gato. Perfecto, sí es un gato. Y por otro lado, bueno, ¿qué pasa si ambas opciones son falsas? Es decir, si es pequeño y no es peludo. Bueno, nos dice es un gato sin pelo. Perfecto. Entonces ya tenemos las 4 opciones. Ambas opciones funcionan dependiendo de las características que tenga lo que nosotros queremos analizar o programar. Entonces, dependiendo de estas opciones, bueno, ya sabremos qué es lo que vamos a ir realizando. Ahora, esto, como les comento, lo podemos mejorar. Hasta ahorita nosotros, pues, hemos trabajado con el if y el else. Pero hay una tercera parte de las condicionales que son los else if, que nos permiten ir concatenando o uniendo condiciones de esta forma. Por ejemplo, yo esto lo puedo mejorar así, colocando un else if.
¿Esto qué significa? Bueno, de hecho vamos a colocarlo de esta forma, que sería la forma óptima de colocarlo. Else if, y bueno, aquí también else if. Listo. Ahora, esto es la forma óptima, si lo vemos de cierta forma, de colocarlo. ¿Por qué? Bueno, pues porque de esta forma vamos a realizar menos operaciones. En este caso, bueno, si nosotros no nos damos cuenta, aquí, antes de hacer el cambio, en esta forma de realización estamos haciendo 4 operaciones. O bueno, lo que haría JavaScript es que haría 4 operaciones siempre. Siempre haría 4 operaciones o siempre haría 4, pues digamos, evaluaciones, si lo vemos de cierta forma. ¿Por qué evaluaciones? Bueno, porque primero haría esta evaluación, verificaría que es grande y peludo, luego verificaría si es grande y no peludo, luego verificaría si no es grande y es peludo, y luego verificaría que no sea grande ni que sea peludo. Entonces, bueno, haría 4 operaciones, es decir, 4 evaluaciones. De esta forma, si nosotros tuviéramos true, en este caso, y aquí también true, si es grande y peludo, solamente realizaría una evaluación. Solamente realizaría una evaluación de lo que nosotros tengamos aquí. Porque, bueno, haría la evaluación de esto. Esto es grande y esto es peludo. Entonces, bueno, nos diría un console log. Bueno, pues es un oso. Pero como esto ya se cumplió, entonces JavaScript no evaluaría ninguno de estos. Porque recordemos que el else nos indica que, bueno, lo que nosotros tengamos después ya no se evalúa. Es como si se omitiera. Y entonces se quedaría algo así. Si es peludo, si es grande y es peludo. Esa es una mejora que nosotros podemos realizar. En lugar de tener un montón de ifs, podemos tener un else if que nos permita no evaluar las diferentes condiciones, porque ya sabemos que si esto se cumplió, pues lo demás no se va a cumplir, porque hicimos justamente las condiciones para que pues solamente se cumpliera en una sola opción, ¿no? Forzosamente utilizamos un AND para que ambos tengan que ser verdaderos. Ambos lados de la operación tienen que ser verdaderos. Entonces, bueno, ahí nosotros lo podemos ir analizando. Y vemos que nos dice, es un oso. Si yo cambio los valores, por ejemplo, aquí, bueno, ya los podré ir viendo. Nos dice, eres un humano. Entonces, bueno, son diferentes alternativas. Bueno, esta alternativa es más óptima porque realiza menos operaciones. Bueno, si ambos casos son verdaderos, ¿no? Si ambos casos son falsos, ahí realizaría las mismas 4 condiciones. Añadiría pues esta condición, luego añadiría esta otra, luego realizaría esta otra y al final realizaría esta última alternativa, la cuarta opción. En el caso de que ambos sean falsos, realizaría 4 operaciones. Si ambos son verdaderos, solamente realizaría una. Si uno es verdadero y el otro es falso, bueno, realizaría 2 operaciones y bueno, así. Dependiendo de en qué parte de la condición se resuelva, bueno, pues realizaría la determinada cantidad de operaciones. Es más óptimo en el caso pues de que ambos sean verdaderos. Entonces, aquí es muy importante. Eso ya es un poco ser extremistas, pero bueno, si queremos resolverlo de la forma mucho más óptima posible, tendríamos que colocar aquí la opción, bueno, al inicio la opción que es más común para que se realicen más opciones, ¿no? ¿Qué es más común? Bueno, que sea un humano, ¿no? Entonces nosotros tendríamos que colocar esta opción aquí para que en lo que es más común siempre o en la mayoría de ocasiones se realice una sola operación, ¿no? Pero bueno, eso ya es siendo muy extremos de, bueno, qué tan óptimo es una solución, ¿no? Pero bueno, al menos por ahorita, ya con resolverlo así con else if, ya es bastante más óptimo. Bueno, y nosotros colocaríamos al final lo que sea menos probable. Por ejemplo, lo que es menos probable es que sea un gato sin pelo. Creo que hay menos gatos sin pelo que osos. Pudiera ser, ¿no? Pero bueno, ahí ya tendríamos que analizar esas situaciones. Bueno, eso es en cuanto a las operaciones lógicas y aritméticas. Y también en cuanto a los operadores relacionales. Aquí nosotros ya combinamos simplemente operadores lógicos. Utilizamos AND y NOT para unir operaciones y invertir en este caso operaciones. Esto pudiera expresarse también como una condición. Por ejemplo, ¿cómo sabemos que es grande? Bueno, a lo mejor pues su tamaño, ¿no? Podemos tener tamaño. Podríamos tener aquí una variable que sea tamaño. Tamaño es igual a 20. Y entonces, bueno, podríamos colocar, ¿no? Si el tamaño
eso es algo importante a mencionar aquí. Se puede agregar variables con ñ. Si el tamaño es mayor a 20, o bueno, pongámosle a 20. Entonces, bueno, es un tamaño grande, ¿no? Entonces aquí, bueno, sería un tamaño falso, ¿no? Esto sería como falso. Entonces el tamaño pues es falso y nos dice que, bueno, es un gato sin pelo. No es grande ni es peludo, entonces, bueno, pues es falso, ¿no? A 20 centímetros, creo que sí, un gato... Bueno, 20 centímetros, imaginemos, ¿no? Entonces esto se puede reemplazar como una condición. Otra forma de verlo sería colocarlo de esta forma. Grande. En lugar de tener aquí grande como una variable, puedo colocarlo directamente aquí. Si el tamaño es mayor a 20 y es peludo, sí o no, bueno, entonces lo coloco de esta forma, ¿no? Entonces de esa forma yo puedo saber si algo es grande, si algo no lo es. Aquí habría un problema, y es que tamaño, pues bueno, se almacenó en grande y nos damos cuenta que grande se utiliza aquí. Entonces, bueno, esto podemos realizarlo, podemos colocarlo de esta forma, pero también, bueno, podemos colocarlo de esta forma y esto sabemos que se evaluaría como falso y yo no tengo que hacer esa operación en cada una de las condiciones, ya directamente coloco grande. Y de esa forma, bueno, puedo ir realizando mi algoritmo. Bueno, eso es algo muy importante a recordar, pensar en cada una de las operaciones y de las instrucciones que vamos a realizar. Para ello, bueno, es que nosotros vamos a resolver algunos ejercicios. Estos ejercicios, bueno, pues los vamos a resolver ya en cuestión de reto para ustedes. Son ejercicios que ya escogí. A lo mejor algunos de ellos quizás no los entiendan mucho, pero bueno, los vamos a resolver ya un poco de reto para, bueno, pues poder practicar correctamente lo que hemos visto el día de hoy. Bueno, son algunos ejercicios que escogí de la página CodeWars. Seguramente en la descripción del video les dejaré esos ejercicios para que puedan analizarlos y ver cómo es que se resuelven. Vamos a seguir un ejemplo utilizando diagramas también de flujo para poder ver, bueno, cómo vamos a ir tomando esas decisiones. Solamente uno vamos a realizarlo con diagrama de flujo. Les recomiendo que los demás también los realicen con diagrama de flujo para que, bueno, vayan practicando y tengan una forma visual de cómo irlo resolviendo. Pero bueno, al menos solamente uno de ellos lo vamos a resolver así. ¿Qué ejercicio vamos a resolver con diagrama de flujo? Este de aquí. Yo ya lo leí, ya sé de qué trata, pero bueno, está en inglés, por lo tanto lo vamos a resolver en nuestro editor de código. Aquí, bueno, voy a agregar un nuevo archivo que sea 02.1 ejercicios. Listo. Bueno, no olvidemos la extensión .js. Y aquí, bueno, voy a colocar en lugar de esto, voy a colocar la opción de los ejercicios para que aquí, bueno, vayamos viendo esos resultados. El primer ejercicio trata de que nosotros comparemos cuando se está colocando pues una letra, por ejemplo, una letra que es minúscula y una letra que es mayúscula. Por ejemplo, bueno, podemos ver que aquí B y G ambos pues son, digamos, minúsculos, o es una letra minúscula, y por otro lado, bueno, sabemos que aquí este y este pues son valores diferentes, no son mayúsculas ni minúsculas, por lo tanto devuelve -1. Bueno, dice -1, pero es falso. Bueno, dice que -1, dice que si los caracteres no son ninguna letra, entonces nos va a devolver -1. Entonces, bueno, tenemos verdadero, falso y -1 en el caso de que no sean letras. Pudiera convertirse a ese ejercicio. ¿De qué trata el ejercicio? De que nosotros comparemos si son letras minúsculas o son letras mayúsculas. Entonces, bueno, pues vamos a analizar justamente esa solución. Para ello, bueno, vamos a agregar aquí un diagrama de flujo para que podamos ir viendo cada una de las operaciones que vamos a realizar. Primero, bueno, vamos a tener un inicio. Luego nosotros vamos a tener pues un proceso en donde nosotros, bueno, vamos a tener que comparar. Bueno, en el proceso vamos a tener que definir dos variables. Bueno, aquí voy a agregar definir letra 1 como algún valor, como string. Debe de ser un string, recordemos. Los strings son textos.
Y bueno, por otro lado vamos a tener letra 2. Letra 2 como string. Esos serían los primeros dos pasos, ¿no? Definir dos variables. Primero definir la letra 1, luego definir la letra 2 también como string. Y bueno, ahí está. Y luego este otro. Listo, entonces ya tenemos esos dos primeros pasos. Luego nosotros vamos a tener una condición que nos diga, bueno, si ambas letras son minúsculas. Bueno, aquí si ambas letras son minúsculas, entonces, bueno, pues nosotros haremos algo en especial. Si ambas letras son minúsculas, acá vamos a hacer más grande el simbolito para que alcance bien. Bueno, si ambas letras son minúsculas, bueno, entonces vamos a hacer esto. Si no, vamos a hacer otra cosa, ¿no? En este caso pues sería un sí y un no, para, bueno, tener las dos condiciones, ¿no? Definimos dos letras, una letra y otra letra, o símbolos, pueden ser símbolos. Y bueno, si ambas letras son minúsculas, entonces, bueno, pues se marcaría como que sí. A lo mejor aquí mostrar true, imaginemos, ¿no? Lo estamos simplificando para no mostrar false. Listo, entonces ya tendríamos pues las dos alternativas, ¿no? Si ambas letras son minúsculas, bueno, pues mostrar true. Ahora, si no son minúsculas, bueno, aquí hay un tercer caso que podemos añadir y lo vamos a mostrar. Bueno, si las letras, si alguna letra es un símbolo, entonces, bueno, si alguna de esas letras que no son minúsculas, entonces, bueno, pues vamos a mostrar un -1, ¿no? Bueno, nos decía algo así. Entonces, bueno, aquí vamos a cambiarlo, porque ahora ya sería justamente así. En el caso de que ambas sean minúsculas, este es uno de los casos. Si ambas letras son minúsculas, bueno, entonces pues mostrar true. Si en el caso de que no sean minúsculas ambas de esas letras, entonces vamos a preguntarnos si alguna de esas letras es un símbolo. Si alguna de esas letras es un símbolo, entonces mostrar -1. Si alguna de ellas es si ninguna de ellas es un símbolo, entonces ahora sí vamos a mostrar false. Listo, pues ya tendremos pues el flujo completo de lo que sería pues nuestro programa. ¿Por qué? Bueno, pues porque ya tenemos en cuenta todas las posibles alternativas en las que nuestro programa puede entrar, ¿no? Bueno, una de las posibles alternativas. Esta condición de hecho se debería de cambiar. ¿Por qué? Bueno, porque si ambas letras son minúsculas o ambas son mayúsculas, esa debería ser la condición completa. ¿Por qué? Bueno, porque nos dice que si ambas son mayúsculas, entonces devuelve 1, es decir, true. Si ambas son minúsculas, entonces devuelve true también. Si una es minúscula y otra es mayúscula, entonces devuelve false. Entonces, bueno, aquí hay que añadir, ¿no? Si ambas letras son minúsculas o ambas letras son mayúsculas, entonces, bueno, mostramos true porque se cumple la condición. Y aquí nos damos cuenta, si ambas letras son minúsculas o ambas letras son mayúsculas, ahí vamos a utilizar un operador lógico, el operador lógico de OR. Por otro lado vamos a tener el no, que bueno, si eso no se cumple, si no son iguales, mayúsculas o son minúsculas, bueno, entonces vamos a preguntarnos si alguna de ellas es un símbolo. Si alguna de ellas es un símbolo o entra de la categoría dentro de un símbolo, bueno, entonces nosotros vamos a mostrar un -1. Y en el caso de que pues ninguna de ellas sea un símbolo, simplemente lo que pasa es que una es minúscula y otra es mayúscula, bueno, entonces vamos a mostrar false. Sería el flujo completo de nuestro programa. Entonces, a partir de eso es que nosotros podemos ya dar una solución a nuestro algoritmo en cuanto a nuestro código de programación, ¿no? Si nos damos cuenta, verlo así ya es mucho más sencillo. Vamos a definir dos letras como un string, verificaremos si ambas son minúsculas o ambas son mayúsculas. Si en el caso de que eso sea verdadero, bueno, mostraremos un true. Si eso no se cumple, bueno, entonces nos preguntaremos si alguna de ellas es un símbolo. Si ambas o alguna de ellas es un símbolo, entonces mostraremos un -1.
-1. Y si es una letra, pues mostraremos false. Aquí lo podemos reemplazar con lo que nos dice el ejercicio, ¿no? Por ejemplo, 1 y aquí mostrar 0, que sería pues lo mismo que false en muchos lenguajes. 1, 0, -1. Entonces yo lo muestro así como true y false para que veamos esos dos casos como true y false. Entonces ya tenemos ahí nuestro diagrama de flujo sobre el ejercicio en especial. Ahora lo que nos toca pues es programar nuestro ejercicio. Entonces pues pongámoslo ejercicio 1, verificar si ambas letras son minúsculas o mayúsculas. De eso es lo que se trata el ejercicio. Para ello, pues vamos a tener que definir dos letras. Por ejemplo, letra 1. Esto va a ser igual. Pongamos aquí un caso A mayúscula. Y letra 2. Pongamos C minúscula. Listo, tenemos ya las dos letras como un string. Ahora viene la condición, ¿no? ¿Cómo es que nosotros verificamos si algo es minúsculo o algo es mayúsculo en cuanto al texto? Nosotros vamos a tener algún episodio donde veremos de forma completa cómo trabajar con strings, cómo verificar si algo es de cierta forma o no, pero ahí nosotros lo iremos viendo. Por lo mientras, voy a darles así la solución para que puedan saber si algo es mayúsculo o minúsculo. Entonces nosotros vamos a realizar primero la verificación si ambas letras pues son mayúsculas o ambas letras son minúsculas. Para ello, pues lo que nosotros vamos a realizar es realizar aquí las condiciones. Yo lo voy a realizar en unas variables para que no quede, digamos, tan complejo el ejercicio y quede mucho más simplificado aquí la condición. Yo voy a tener dos opciones, que va a ser es mayús, y vamos a tener otra opción que es minus, para indicar la condición de cuando algo es mayúsculo o es minúsculo. ¿Cómo quedaría ya mi condición final? Pues es mayús, o en este caso utilizamos el operador lógico OR y nos dice, es minus. Listo, entonces ya tendríamos pues esas dos operaciones, ¿no? Aquí se va a basar en la letra. Todavía no sabemos cómo quedaría la condición, pero por lo mientras lo vamos colocando algo así. Entonces ya tendríamos ahí las dos opciones, las dos condiciones, ¿no? Si nosotros lo leemos, ¿qué es lo que nos dice? Sí, ambas son mayúsculas. Inclusive aquí nosotros pudiéramos renombrarlo. Por ejemplo, a son mayús. Sí, ambas letras son mayúsculas y ambas letras son minúsculas. O ambas letras son minúsculas, sería lo que nos dice acá. Entonces, se cumpliría la condición y se ejecutaría este bloque de código. Entonces, aquí viene la pregunta, que es, ¿cómo le hago para saber si cierta letra es mayúscula? Pues, por ejemplo, existe una función dentro de JavaScript que se llama toUpperCase. Todavía nosotros no hemos jugado con las funciones. No sabemos, como les comento, vamos a tener un episodio completo para saber cómo trabajar con ciertas funcionalidades para los strings y saber cómo trabajar de forma completa con ello. Pero por lo mientras, pues existe algo que nosotros podemos utilizar como el console.log, imaginemos, ¿no? Cuando nosotros utilizábamos el console.log, nos dice, pues en la consola yo quiero que lances un mensajito. En este caso, ¿qué es lo que nos está diciendo? La letra 1 quiero que la conviertas a una letra mayúscula. Y justamente pues es algo que nosotros podemos realizar, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a querer comparar que esa letra sea igual a la misma letra. Por ejemplo, si la letra 1 es lo mismo que la letra 1 en mayúscula es lo mismo que la letra 1, ya así sin convertir, es que es una letra mayúscula. Aquí nosotros podemos hacer un console log de esto para que veamos que esto funciona. Console.log de esta instrucción para que veamos qué es lo que nos devuelve. Vamos a ir a nuestro navegador y vamos a ver que nos devuelve el mensajito de true. Nos dice que todo salió exitoso. Nos dice que es la misma letra. Ahora veamos qué sucede si yo lo coloco en minúscula, una A minúscula. Nos dice que esto es falso. ¿Por qué nos dice que es falso? Pues porque la letra que tenemos aquí y la otra letra que tenemos acá es
es mayúscula. Entonces, bueno, esa letra es lo mismo que en mayúscula. Perfecto. Entonces ya tenemos la primer parte para la letra. Entonces ahora nos dice que ambas letras, tanto la letra 1 como la letra 2, deben de ser mayúsculas, es decir, ambas letras. Entonces aquí nosotros añadiríamos un operador lógico AND. ¿Por qué? Porque ambas tienen que cumplir la condición. Y recordemos que el operador lógico AND nos dice que ambas partes de la operación pues deben de ser verdaderas para que se cumpla toda la expresión, ¿no? ¿Y cómo se quedaría? Bueno, pues que la letra 2 y en mayúscula sea lo mismo que la letra 2. Entonces, bueno, aquí nosotros vamos a ver que son mayús, nos daría el resultado de falso. ¿Por qué? Bueno, pues porque una letra sí es mayúscula y otra letra pues es minúscula. Entonces, bueno, pues vemos que ahí no se cumple con lo establecido. Ahora, nosotros ya tenemos la primera parte, es cuando ambas son mayúsculas. Ahora vamos a realizar lo mismo, pero ahora cuando ambas letras pues, son minúsculas. ¿Cómo se realizaría la opción? Bueno, nada más se cambiaría, en este caso a to lowercase. To lowercase indica que se va a convertir a minúscula. Entonces, ¿qué es lo que haría aquí? Bueno, si la letra 1 en minúscula es lo mismo que la letra 1, y la letra 2 en minúscula es lo mismo que la letra 2, no hay cambio. Entonces, bueno, ambas letras son minúsculas. ¿Y aquí qué es lo que nos indica? Bueno, pues que si ambas letras son mayúsculas o ambas letras son minúsculas, entonces muestra un mensajito que nos diga, bueno, pues true. Habíamos dicho algo así, ¿no? Como, bueno, hace un console log que nos diga true, o bueno, nos diga ambas son del mismo tipo. Ambas son del mismo tipo. Podemos modificar un poco el ejercicio. Ambas son del mismo tipo. Y nos damos cuenta que justamente no funciona. ¿Por qué? Porque ambas no son del mismo tipo. Ahora, verifiquemos qué sucede si cambio la A mayúscula por A minúscula. Y nos va a decir, ahí está, ambas son del mismo tipo. Ambas son minúsculas. Y por otro lado, bueno, veamos qué sucede si yo cambio la C ahora a mayúscula. Y vemos que nos dice, ambas son del mismo tipo. Entonces vemos que si funciona, ya nos está verificando si ambas letras son minúsculas o ambas letras son mayúsculas. Ahora aquí nos quedaría pues verificar la siguiente parte, ¿no? Nosotros aquí ya pudiéramos colocar un else, pero siguiendo un poco nuestro ejercicio nos dice, bueno, si ambas letras son minúsculas o ambas letras son mayúsculas, entonces bueno, pues sí, mostrar true. Ya tenemos la primera parte, al menos del diagrama que nosotros realizamos. Por otro lado, nosotros tendríamos nuestro no, en este caso sería nuestro else. Ahora viene aquí la parte de verificar si alguna de ellas es un símbolo. Aquí hay algo que, bueno, podemos cambiar. Hay algo que de hecho deberíamos de cambiar, porque, bueno, vamos a tener un problema. Ahorita pensándolo bien, bueno, es algo, ya analizando el diagrama y analizando ya el código, vamos a darnos cuenta que vamos a tener algo que cambiar. Pero bueno, ahorita nos vamos a dar cuenta del por qué. Bueno, vamos a verificar aquí. Aquí, bueno, nosotros tendríamos que añadir una condición, ¿no? Una condición que nos pregunte si, pues en este caso pongámosle, no sé, alguna es un símbolo, alguna de ellas es un símbolo. Entonces bueno, aquí nosotros verificaríamos esa parte, ¿no? Y aquí nosotros preguntaríamos si alguna es un símbolo. Entonces bueno, nos debería demostrar un mensajito que nos indique, bueno, aquí lo habíamos puesto, si alguna letra es un símbolo. Bueno, aquí nos faltó mostrar esto para que, bueno, quede bien el diagrama. Sí y no, ¿no? Entonces, bueno, tenemos el sí. Bueno, si alguna de ellas es un símbolo, entonces, bueno, si alguna es un símbolo, entonces mostraríamos aquí un console log que nos diga, bueno, -1. Bueno, sí, -1, listo. Y en el caso de que no, de que alguna de ellas no sea un símbolo, simplemente se dio la casualidad de que esa letra pues es del caso contrario. A lo mejor una es minúscula y otra es mayúscula. Entonces, listo. Vamos a tener aquí un mensajito que nos diga console log, que nos diga, bueno, pues una es minúscula,
Una es minúscula y otra es mayúscula. Eso es lo que nos indica, ¿no? Cuando aquí, si ambas son minúsculas o ambas son mayúsculas, bueno, entonces son del mismo tipo, las mismas letras, ¿no? Mayúsculas o minúsculas. Si eso no se cumple, bueno, pues entonces preguntamos si alguna es un símbolo. Todavía no hemos puesto la condición, pero al menos ya la estructura de la decisión que vamos a tomar ya está bien establecida. Por otro lado, si es que eso no se cumple, si es que la condición resulta que ninguna de ellas es un símbolo, entonces bueno, pues lo que haríamos es que bueno, pues una es minúscula y una es mayúscula, es el caso, ¿no? Que nos queda, una es minúscula y otra es mayúscula, y listo, ya tendríamos pues justamente la opción, ¿no? Aquí bueno, viene la parte de la pregunta, alguna de ellas es un símbolo. ¿Cómo sabemos si algo es un símbolo en JavaScript y si no es una letra? Si no es una letra, entonces bueno, ¿qué hacemos por ahí? Ahí es donde nosotros, bueno, preguntamos to lowercase. Hacemos la conversión a minúscula y hacemos la otra conversión a mayúscula. Punto. Bueno, es diferente. Aquí sería diferente de to uppercase. ¿Cómo es que funciona esto? Bueno, si letra 1 es diferente a letra 1 en uppercase, significa que es un... no, sería igual. Aquí, en este caso, igual. Si la letra 1 en lowercase es lo mismo que la letra 1 también en uppercase, ¿cuál sería ese caso posible para que ambos sean iguales? Por ejemplo, analicemos este símbolo, el símbolo de pesos o dólares. Cuando nosotros tenemos ese símbolo, ¿qué pasa si nosotros convertimos un símbolo a mayúscula en este caso? ¿O qué pasaría si letra 1 fuera un símbolo? Por ejemplo, si fuera este símbolo. Bueno, que cuando se convierta a lowercase queda igual. Si nosotros convertimos un símbolo en lowercase, queda exactamente el mismo símbolo. Si nosotros convertimos ese mismo símbolo ahora a uppercase, bueno, este es una L, y este es una U. Si nosotros convertimos ese símbolo a lowercase, queda el mismo símbolo. Si nosotros lo convertimos a uppercase, queda exactamente el mismo símbolo. Ahora, si nosotros convertimos una letra, por ejemplo, analicemos qué pasa si yo convierto una A de este estilo, ¿no? Y yo la convierto a uppercase, queda de esta forma. Si yo convierto una letra, por ejemplo la misma A, en lowercase, ahora queda de esta forma, ¿no? Hay una variación. Entonces, si ambas son iguales, ya sea si las convertimos a lowercase o a uppercase y resulta que al final son las mismas, ya sea en lowercase o en uppercase, significa que es un símbolo, significa que no es una letra. Por lo tanto, bueno, ahí nosotros tendríamos que marcarlo como que es un símbolo. Eso en el caso de la letra 1. Entonces, bueno, si la letra 1 es un símbolo o la letra 2 también es un símbolo, entonces si alguna de esas letras es un símbolo, entonces recordemos que debía de entrar en el menos 1. Entonces, bueno, aquí colocaríamos letra 2 y letra 2. Ahora, esto puede hacerse de una forma quizás un poco más organizada, por ejemplo con paréntesis, algo así. Para que ustedes, bueno, lo lean quizás de mejor forma, pueden hacerlo con paréntesis, por ejemplo, algo así. Letra 1 punto to uppercase es igual a letra 1. Esa sería una condición y luego unimos esa condición con otra condición, también con paréntesis, y listo, nos daría el resultado. Pueden hacerlo así, con paréntesis, para leerlo quizás de mejor forma, pero si lo colocan sin paréntesis se resuelve de la misma forma, ¿no? Entonces, bueno, hago esa aclaración por si alguno dice, bueno, ¿por qué no pones paréntesis o algo así? Aquí en este caso específico funcionaría de la misma forma, con paréntesis o sin paréntesis. Aquí en este caso específico, los paréntesis funcionarían como para leerlo mejor, ¿no? Saber que esto es una condición y esta condición se va a unir con otra condición, que va a ser esta, a través del operador AND. En este caso utilizo un OR porque ya sea que la letra 1 o la letra 2 sea un símbolo, debe de entrar en el menos 1. Entonces, bueno, ahí nosotros lo resolveríamos. Entonces, bueno, ya tenemos esa condición. Si alguna es un símbolo, bueno, pues entonces colócalo de esa forma. Entonces, bueno, vamos a probar y aquí vamos a darnos cuenta del cambio que les comentaba en el diagrama. Y también en la lógica que estamos aplicando, pero es mínima. De hecho, ya tenemos todas las condiciones.
Eso es algo bueno, aplicarlas quizás un poco así, para que luego si cambian las condicionales, si a lo mejor tienen condiciones muy largas, les recomiendo que sí lo hagan a lo mejor de esta forma, para que aquí les quede mucho más legible. Y aquí luego si lo cambian de orden o cambian alguna cosa, sea mucho más sencillo de ir realizando. Ese es un pequeño truco que les comento, pero bueno, aquí vamos a colocar este símbolo. Y bueno, ¿qué pasa en ese símbolo? Bueno, vamos a verificarlo y nos va a decir ambas son del mismo tipo. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué no sale ese mensaje? Si esto es un símbolo, entonces no debería de entrar en esta condición y por lo tanto debería de entrar aquí, ¿no? Para que nos lance un -1. Aquí es bueno la parte que nosotros tenemos que resolver y es el orden. El orden de las instrucciones sí altera el producto y eso es algo que bueno, cuando nosotros plasmamos el diagrama pues no lo consideramos porque no habíamos aplicado ninguna condición ni nada, pero aquí el orden en el que hacemos las operaciones sí es muy importante. ¿En qué orden tendríamos que hacerlo? Bueno, ya nos dimos cuenta que aquí el problema, bueno, ustedes pueden analizarlo y pueden ir viendo, bueno, analizando lo que yo mencionaba, ¿no? Cuando esto, un símbolo se convierta a mayúscula, por ejemplo, en esta parte, cuando yo convierto un símbolo a mayúscula, da el mismo resultado que no cambia, realmente se queda el mismo símbolo. Entonces cuando esto se convierta a mayúscula, letra 1 queda igual. Entonces si yo convierto letra 1, que es un símbolo, a mayúscula, entonces el resultado es exactamente el mismo. Por lo tanto, bueno, pues yo necesito tener una forma de que esto se evalúe hasta después de que ya se haya verificado que ninguna de ellas es un símbolo, para que bueno, no pase esa condición rara que comentamos aquí, ¿no? Entonces por eso no sale que ambas son del mismo tipo, porque cuando intentamos convertir esto a mayúscula, como sería el caso de son mayus, entonces bueno, pues entrarían que esto sí es una mayúscula porque queda igual que la misma letra, y esto pues sí queda igual como que es una letra mayúscula, ¿no? Porque sí es una letra mayúscula, esa sí es una letra mayúscula. Entonces entra en esta condición y nos dice, pues ambos son del mismo tipo. Aquí el orden sí es muy importante y ese es el cambio que ahorita, bueno, ya yo viendo el diagrama me di cuenta, pero bueno, a lo mejor alguno de ustedes se dio cuenta antes, entonces bueno, al momento de realizarlo, entonces bueno, aquí lo vamos a comentar. ¿Cómo debería quedar? Bueno, pues debería de quedar algo así. Primero verificamos si alguna letra es un símbolo. Si alguna letra es un símbolo, entonces mostrar -1. Mostrar -1. Ahí. Bueno, si ambas letras son minúsculas o ambas son mayúsculas, entonces bueno, aquí sería mostrar true. Y luego aquí ya mostrar false. Listo. Entonces ese debería ser el cambio, el orden en el que realizamos todo. Y de esa forma ya evitaríamos el problema que ahorita tuvimos. Entonces bueno, ¿cómo se realizaría? De esta forma. Si alguna es un símbolo, entonces mostrar -1. Entonces bueno, acá ya agregaríamos esta condición y este lo pasaríamos aquí. Listo, sería el cambio. Ya se dieron cuenta lo fácil que es cambiar las condiciones. Ya que los hicimos aquí, aquí nada más puedo cambiar el orden fácilmente. Ese es un poco un consejo que les doy. Si tienen una condición o una serie de condiciones muy largas, como por ejemplo aquí, háganlo por fuera. Recuerden que esto se puede almacenar. Todo el resultado de una condición se puede almacenar en alguna variable. Recordemos que las variables pueden guardar también boolean. Y aquí ya queda mucho más legible. Ya si luego quiero modificar algo de acá, lo puedo modificar también fácilmente. Y listo. Bueno, entonces ya tendríamos esa operación y nos debería de decir -1. ¿Por qué? Bueno, pues porque este símbolo es un símbolo. Entonces bueno, coloquemos aquí una mayúscula, una A mayúscula como lo teníamos antes, y veamos que nos dice que ambas son del mismo tipo. Si yo colocara una minúscula aquí, A minúscula y C mayúscula, nos dice una es minúscula y otra es mayúscula. Entonces ya está funcionando correctamente nuestro algoritmo. Eso bueno, requiere de que ustedes realicen práctica. Nosotros teníamos programado realizar 3 ejercicios sobre cómo pueden resolver algunas cosas, pero bueno, esos ejercicios los podemos resolver en un video aparte,
Porque bueno, de hecho, una vez que finalicemos nuestra serie de videos con JavaScript y al menos los conceptos esenciales de programación, vamos a tener series de videos donde resolvamos ejercicios para que ustedes puedan ir practicando también y puedan desarrollar esa lógica de programación que nos hemos propuesto desde el primer inicio, ¿no? Que realmente puedan aprender a programar. Bueno, ahorita resolvimos un ejercicio, aplica todo lo que nosotros hemos visto hasta ahorita, condicionales, variables, aplica alguna cosa nueva, por ejemplo esto de uppercase y to lowercase. Ustedes pueden hacerle un console log, hagan un console log de letra 1 punto to uppercase para ver cómo lo convierte a mayúscula, convierte este valor a mayúsculas. Listo, entonces ya tenemos nuestro ejercicio resuelto. Con eso nosotros vamos a finalizar el video del día de hoy. Ya no nos dio tiempo de resolver los otros dos ejercicios, pero este video ya quedó un poco largo. Pero bueno, entonces nos estamos saludando en el siguiente episodio. No olviden que si les gustó este video y les fue de utilidad, pues déjennos su like, déjennos un comentario de qué fue lo que les gustó. Hicimos, bueno, el proceso real, no recortamos ninguna de las partes. A lo mejor recortemos alguna parte para pues, hacerlo un poco más corto, porque sí quedó quizás algo largo. Pero bueno, vimos todo el proceso real de cómo resolverlo. Y pues listo. Con eso nosotros finalizamos el video del día de hoy. Si les gustó, compártanlo con sus amigos y nos vemos en el siguiente episodio.